Una maceta cae desde una repisa de un edificio de apartamentos. Una persona de un apartamento inferior que dispone de un cronómetro observa que la maceta tarda 0.2 segundos en pasar a través de su ventana, que tiene 4 metros de altura. Y nos preguntan, ¿a qué altura sobre el borde superior de la ventana está la repisa de la cual cayó la maceta? Primero vamos a tomar nuestro sistema de referencia, en donde el origen lo vamos a tomar en la parte inferior de la ventana y positivo hacia arriba. Ahora, el movimiento de la maceta lo vamos a describir en dos partes. Y la primera parte va a abarcar desde donde cae la maceta hasta la parte superior de la ventana. Y en esa parte recorre una altura que vamos a llamar H1. Y la siguiente parte del movimiento la tomamos a partir de la parte superior de la ventana hasta que llega a la parte inferior. Y a esta distancia o altura que recorre le vamos a llamar H2. Y lo que nos interesa conocer es la altura H1. Y para poder calcular esto, primero vamos a escribir la información que nos dan. Entonces, en la primera parte, como nos dicen que la maceta se cae, significa que su velocidad inicial es igual a 0. Y también, su posición inicial con respecto a nuestro sistema de referencia va a ser igual a H1 más H2. Pero nos dicen que la ventana tiene 4 metros de altura. Es decir, H2 es igual a 4 metros. También tenemos que su posición final en esta primer parte es igual a 4 metros. Además, otro dato que siempre vamos a conocer en este tipo de problemas es la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Como observación, el signo negativo es debido a que nosotros elegimos que la dirección positiva sea hacia arriba, y ya que la aceleración gravitacional siempre apunta hacia abajo. Y en la parte 2, la maceta se encuentra en la parte superior de la ventana, es decir, la posición inicial en 2 es igual a 4 metros. Y cuando pasa por la parte inferior de la ventana, su posición final es igual a 0. También nos dicen que tarda en atravesar la ventana un tiempo igual a 0.2 segundos. Y con esta información vamos a calcular H1, es decir, la altura sobre el borde superior de la ventana, en la cual se encontraba la maceta. Y para poder calcular lo que nos piden, primero necesitamos saber la velocidad que llevaba la maceta en el borde superior de la ventana, es decir, la velocidad final en 1, que va a ser igual a la velocidad inicial en 2. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar con la parte número 2, para calcular la velocidad inicial 2. Y para calcular esta variable, vamos a usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos conocidos con la cantidad que queremos conocer. Y si observamos, esa ecuación es la número 1, ya que conocemos la posición final, la posición inicial y el tiempo, y queremos conocer la velocidad inicial. Y lo siguiente que vamos a hacer es despejar la velocidad inicial de esta expresión. Y tenemos que la velocidad inicial es igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo. Puedes ver en otro video cómo despejar esta variable. El link está en la descripción. Ahora, ya que hemos despejado esta variable, vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la velocidad inicial en 2 es igual a la posición final, pero esta cantidad es igual a 0, entonces no es necesario escribirlo. Menos la posición inicial
que es igual a 4 metros, entre el tiempo, es decir, 0.2 segundos, menos un medio, de la aceleración, que es igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, y que multiplica al tiempo, es decir, que multiplica a 0.2 segundos. Y realizamos las operaciones. En el primer término, menos 4 metros entre 0.2 segundos es igual a menos 20 metros por segundo. Y en el otro término, menos un medio por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado por 0.2 segundos es igual a más 0.98 metros por segundo, redondeado a 2 decimales. Y esta operación es igual a menos 19.02 metros por segundo. Como observación, el signo negativo es debido a que el movimiento de la maceta es hacia abajo. Continuamos. Ya que hemos calculado esta cantidad, ahora vamos a calcular H1. Para eso, ahora vamos a usar los datos de la parte 1. Y vamos a usar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos. Y observamos que esa ecuación es la número 3, ya que conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, la posición final, y queremos conocer H1, que está relacionado con la posición inicial. Y antes de sustituir los datos, primero vamos a despejar a la posición inicial. Y tenemos que la posición inicial es igual a la posición final menos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ya que hemos despejado esta variable, vamos a sustituir los datos. Y tenemos la posición inicial 1, es decir, H1 más 4 metros, igual a la posición final, que es igual a 4 metros, menos velocidad final al cuadrado, es decir, menos 19.02 metros por segundo, elevados al cuadrado, menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Pero esta cantidad es igual a 0, entonces no es necesario escribirla. Entre 2 que multiplica a la aceleración, es decir, que multiplica a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y realizamos la operación en este último término, menos por menos 19.02 metros por segundo elevados al cuadrado, entre 2 por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, es igual a más 18.44 metros, redondeado a 2 decimales. Y de esta expresión despejamos H1. Por lo tanto, 4 metros, que está del lado izquierdo de la igualdad, como está sumando, lo pasamos al lado derecho restando. Y tenemos que H1 va a ser igual a 4 metros, más 18.44 metros, menos 4 metros. Y esta operación es igual a 18.44 metros. Entonces, para concluir, la repisa de la cual cayó la maceta se encuentra a 18.44 metros sobre el borde superior de la ventana. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.